Dios les bendiga en este día. Espero que Dios les haya librado de los efectos de la tormenta y que todos hayan estado a salvos. Quería compartir con ustedes en este día, en el estudio que nos corresponde a esta semana, acerca de precisamente del maná o de la palabra de Dios. Tenemos la primera cita en Deuteronomio 8, el verso 3, dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta es una palabra que Dios le está dando al pueblo de Israel para recordarles que durante ese tiempo que estuvieron cruzando y ellos estuvieron con tantas rebeldías, insatisfacciones y frustraciones, Dios les alimentó con el maná. Dice que los afligió. La palabra afligir también se puede traducir como los humilló. Les enseñó algo que ellos estaban pasando por alto, y era que el maná provenía directamente de Dios. Ellos estaban preocupados por la comida, por el vestido y por lo demás. Sin embargo, Dios les dio el maná para enseñarles que era de Dios de quien tenían que alimentarse. Ese es el mensaje de este verso que Dios les está queriendo decir. Ese mismo pasaje está en Lucas 4:4 y también en Mateo 4:4. Coinciden esos dos números de capítulo y verso en los dos evangelios. Jesús está en el desierto, como estaba Israel, y el diablo viene a tentarles como los israelitas fueron tentados. Y decía, el diablo decía: bueno, mira, ya que tienes hambre, convierte estas piedras en pan y para que puedas comer. Y Jesús cita precisamente este pasaje de Deuteronomio. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo es comiendo pan lo necesario para el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que el maná representaba la palabra de Dios que sale de su boca, lo que Él nos enseña y lo que Él nos instruye. No está diciendo venir y alimentarse de parte de Dios. Esta respuesta de Jesús a Satanás en el desierto, en la tentación, fue un triunfo tremendo cuando él le dice aquello, porque estaba siendo tentado a que le pusiera el enfoque a la comida física, porque él dice la Biblia que él tenía hambre, pero estaba allí en ayuno en medio del desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto en ayuno, y viene Satanás y comienza a tentarle y a decirle: bueno, resulta ser que tú puedes convertir estas piedras. Y él le dice: no, si no es de pan solamente por lo que el hombre vive. Ese pan, ese alimento que Dios dice, estaba leyendo en la Biblia judía, así que dice en Isaías 55:2, donde Dios le dice al pueblo a través del profeta, les dice: ¿por qué ustedes están gastando tanto, se están enfocando tanto en lo que no es comida? La Valera dice: en lo que no es pan, porque el pan representa la comida. Cuando alguien se dice que hay abundancia, dice abundancia de pan. Pero la comida del Padre proviene de la palabra de Dios. No solamente es ocuparnos de lo que es obvio que debemos hacer,
es ocuparnos en la palabra y alimentarnos por ella. Está dándole la importancia que debemos tener de estar estudiando la palabra de Dios para que ella sea quien nos nutra en el espíritu y nutra y alimente nuestra alma. Esa es la esencia de lo que Dios está y quiere enseñarle a su pueblo. Ahora, el pan físico sostiene, pero es temporal, tienes que repetirlo. La palabra de Dios hay que estarse alimentando de ella, también la importancia que Dios tiene siempre algo más que enseñarnos y con lo cual alimentarnos. Pero no es como el pan físico que usted se lo come, que es sabroso. Alguien dice, no, alguien me dijo hace poco, estaba en otro país y él me decía, aquí esto sí es pan de verdad, ¿no? No es pan elaborado y tratando hoy en día está de fama la harina sin gluten, pero ese pan de verdad sabroso es el significado de la comida. Ahora, la palabra de Dios está por ejemplo, en Job 23:12, se nos dice, Job está diciendo que llenó su boca de su palabra, se alimentó. La palabra del Señor en muchos aspectos siempre se compara con la comida. Dice, yo me alimenté, yo llené mi boca. En el Salmo 119, 103, dice el salmista que la comió y dice que era dulce como la miel. Es decir, es nutritiva. La palabra de Dios no solamente nos enseña, sino que nos alimenta en el espíritu, en nuestra alma. No solamente es alimentar nuestro cuerpo, sino alimentar nuestra alma. Si no nos alimentamos por dentro en nuestra alma, nuestro físico es algo, se convierte en algo que no es lo concreto, porque al fin y al cabo nunca nos vamos a satisfacer. Ese mismo pasaje que yo mencionaba de Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastan el pan en lo que no es comida y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Siempre va a haber algo por alcanzar y nunca se alcanza, porque la felicidad no es lo que Dios está buscando. Siempre creemos que la felicidad es en tener mejor casa, más dinero, pero siempre va a haber una ansia por tener algo más. El pan, que es la palabra de Dios, es lo que satisface nuestro espíritu y nuestra alma. En Jeremías 15:16, donde el profeta Jeremías está diciéndole a Dios cómo en su ministerio él ha sido inculpado injustamente, ha pasado persecución y se está quejando con el Señor. Pero hay algo que me llamó. Yo comí de tu palabra, yo me sacié, me fue por gozo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios promueve el gozo, llena de gozo nuestro ser, llena de gozo nuestra vida. Fíjense lo que es, ¿no? Jeremías estaba pasando por malos momentos y le estaba diciendo a Dios, mira, yo realmente esto me ha sido de gozo. Y hay otros muchos pasajes, sobre todo en los salmos, incluso en el Salmo 119, que está dedicado específicamente a lo que es la palabra. De ahí viene aquel archiconocido verso donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el sentido de alimentarse en el espíritu. Nada nos satisface si no estamos alimentando a nuestro espíritu. Nada, siempre vamos a sentir que hay algo más que lograr. Y es una lucha. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde el dinero no alcanza, todo sube de precio
y por más, y yo le decía a alguien, por más que ganes dinero vas a gastar más. Es decir, vas a quedar siempre en lo mismo. Sin embargo, cuando la palabra de Dios satisface nuestra hambre espiritual, vamos a sentir llenura, vamos a sentir satisfacción, porque hemos logrado Dios en nosotros a través de su palabra lo que eso. Dice yo soy el pan de vida, decía Jesús ahí en Juan capítulo 6. Decía, yo soy el pan de vida. O sea, a través de la palabra podemos alcanzar a Cristo. Podemos alcanzar a Dios, que es el dador de la vida. Y eso es lo que debemos lograr. El estudio de la palabra. Ese es el sentido del maná. Decíamos en un estudio anterior que el Antiguo Testamento era el reflejo de lo que vendría después. El maná es el sentido de la palabra de Dios que proviene de su boca. Ellos estaban preocupados por la comida, por el vestido y se enojaban con Dios. Y Dios les dio el maná para demostrarles que era de Él, de quien dependían y de quien debían alimentarse. Cuando leemos también en el siguiente verso de Deuteronomio 8, leímos el 3, y si leemos el 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es decir, de tal manera proveyó que dice que los vestidos siempre fueron los mismos. Bueno, eso quizás a algunos no les gusta o siempre quieren estar cambiando. Pero Dios proveyó de los bienes que necesitaban, así como proveyó del alimento. Lo que Dios quiere es que nos alimentemos de su palabra, que dediquemos el tiempo para estar adorando a Dios y buscando de su presencia. A Dios se le puede encontrar, a Dios se le halla. A través de su palabra, uno va a encontrar que es como Dios mismo hablándonos a través de ella. Dios les bendiga, le damos gracias a Dios porque podemos nosotros tener hoy en día la palabra de Dios para estudiarla y para aprender de él. Bendiciones del Señor para ustedes.